Excelente, ojalá que salga todo bien. Voy a pasar ahora, David, a las preguntas para nivel intermedio y Muy bien. empiezo con, cuéntame sobre un día inolvidable. Un día inolvidable. Un día inolvidable. Hmm. Em, ok, un día inolvidable. Esto fue, esto pasó eh, durante un viaje que yo hacía en Alemania. Eh, Esto fue en el año 2006. Estaba en Alemania viajando, mochila al hombro. Bueno, en Europa, pero en ese momento estaba en Alemania. Eh, eh, la verdad es que estaba un poco perdido porque no sabía cuál iba a ser mi próximo destino. Estaba un poco confundido, no sabía qué hacer. Tenía que salir de Alemania, pero yo había estado ya viajando por un tiempo y no tenía mucho dinero, mis recursos eran limitados. Lo que pasó es que un día allí en Berlín eh, yo eh, estaba en una calle y en, un, en una pared había información sobre viajes a Europa del Este. Entonces yo me detuve y comencé a leer la publicidad sobre estos viajes. Eran viajes a Polonia, a Rumania, a Hungría, a Moldova, a países de repúblicas, perdón, de Europa del Este. Mientras estaba viendo esto, eh, pasó junto a mí un alemán, un hombre alemán, que tenía eh, esta apariencia un poco como, ¿cómo puedo decir? Un poquito hipster, tal vez. Y se detuvo y me señaló algunos de los países y me dijo en inglés me dijo, oh, estos países son muy interesantes, muy interesantes. ¿Conoces? Yo le respondí que no conocía esos países. Comenzamos a hablar y él me dijo que él era experto en esos países, que él viajaba muchísimo a esos países y me invitó a tomar un café para platicar sobre estos países. Como yo no tenía en realidad planes y tenía muchísimo tiempo, pues acepté el café. Fuimos a este café, uh, entramos y, y me dijo que él viajaba mucho a Europa del Este porque parte de lo que hacía en estos países era también comprar mercancía, comprar, por ejemplo, tabaco, cigarros, muy barato, y después volver a Alemania y venderlo en Alemania. Pero no solamente esta era la razón de sus viajes a Europa del Este, es que Europa del Este no era tan popular como los países de la Unión Europea, ¿no? De países como Italia, Francia, Inglaterra, que son caros, ¿no? En Europa del Este no. En Europa del Este los precios eran más accesibles, ¿sí? Todo era más barato y había destinos muy bonitos, súper interesantes, no populares, donde no había muchos turistas visitando. Eh, lo que pasó después fue que él me preguntó que a dónde iba a ir y yo le dije que yo no sabía, que no tenía mucho dinero, que estaba buscando opciones económicas para viajar. Y entonces él me dijo que su esposa el siguiente día iba a viajar a Polonia y que si yo quería acompañarla, que no tenía que pagar mi boleto del tren a Polonia. Entonces yo estaba muy sorprendido porque para mí esta era una muy buena opción. Claro, claro que quiero ir a Polonia, sí, quiero salir. Y si no tengo que pagar el boleto del tren, está fantástico. Excelente. Pero yo no sabía cómo íbamos a hacer esto.
Entonces él me explicó, mira, mi esposa eh, no puede caminar, mi esposa tiene un problema y mi esposa está en silla de ruedas. Entonces, en los trenes en Alemania, eh, las personas que tienen, sí, alguna Discapacidad. discapacidad pueden, sí, pueden ser acompañadas por alguien y esa persona que acompaña no tiene que pagar boleto en transportes. Y él me dijo, yo no puedo acompañarla esta vez a Polonia porque tengo algunos compromisos, pero si tú vas con ella, entonces, pues tú, tú puedes ir a Polonia sin pagar nada. Y yo estaba muy sorprendido, como, wow, esto es de verdad. Y así fue. Al siguiente día conocí a su esposa en la estación de tren, eh, la acompañé, cruzamos la frontera desde Berlín hasta una de las primeras ciudades en Polonia. Eh, Fue increíble, increíble. Yo no pagué nada, ellos eran personas muy amables y pude continuar el viaje sin tener que pagar nada. Es algo que fue increíble, algo inolvidable. Después, obviamente, nos hicimos amigos. Yo continué mi viaje hacia Polonia y, y la esposa se reencontró con él en Polonia un día después, pero yo pude continuar viajando y, y tengo muchas anécdotas de este tipo, de gente que conocí en la calle y no conocía de nada y terminaron ayudándome de alguna forma. Sí, en Alemania, a pesar de que se tiene la idea de que son muy secos y muy serios, es gente divina. Me fue muy bien también ahí, muy Sí, lindo, siempre tratando de ayudar. Oye, y ahora que mencionas que se hicieron amigos, ¿para ti qué significa la amistad? mm, amistad es dar sin esperar nada a cambio, me parece. Es dar de manera incondicional. Amistad es ser leal, es ser empático. Amistad es también ser tolerante. Amistad es escuchar. A veces no tienes nada que decir. No es necesario decir nada, pero, pero es necesario escuchar. No muchas veces encuentras a alguien que te escuche. Por eso es muy valioso cuando tienes a alguien que lo hace. Para mí eso es amistad.